Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por venir. Lo primero, prometemos ser muy puntuales para que a las 5 todo el mundo pueda salir a verse el partido, que sabemos que es lo que realmente mueve a la gente que está aquí. Entonces, cuando ya empecemos a ver que la gente sale y se empieza a vestir de amarillo, ya entenderemos el mensaje. Pero este panel lleva... Bueno, yo soy Daniel Marquínez, soy el director de proyectos especiales de la Fundación Gabo, que es la fundación que creó García Márquez y que organiza este festival. Como parte de ese equipo, yo me encargo de juntar todo lo que nos va llegando para formar la programación y darle un poco el marco conceptual que tiene cada año este festival, que no tiene un tema único, sino que tiene un desarrollo conceptual y que este año era Historias para despertar. Por eso, en este panel lo que vamos a ver es algo que está resumido en la nota curatorial y es cómo el Festival Gabo, y eso lo vemos también a través del premio y de otros espacios, cada vez observa o se puede ver cómo las fronteras tradicionales del periodismo se están rompiendo o difuminando, ¿no? Tradicionalmente, un periodista era una persona que pasaba por una universidad, estudiaba periodismo, entraba a una cosa que se llamaba medio de comunicación, donde ejercía un cargo, creaba un producto que normalmente, simplificándolo mucho, se llamaba noticia, y eso era, y había unas audiencias, y así funcionaba el sistema. Sin embargo, en este momento hay una explosión de historias, muchas de ellas con base en la realidad y en la reportería, que no necesariamente encajan dentro de esa descripción tradicional del periodismo, pero que sí tienen un impacto en la ciudadanía y que sí nos permiten despertar, que cuando nosotros nos referimos a despertar lo hacemos en el sentido de generar conciencia, es decir, que nos permiten saber cómo está siendo el mundo que vivimos o qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor y cómo nos relacionamos con ello. Y eso es una noción que en el caso de la Fundación viene muy de la mano de García Márquez, alguien que no estudió periodismo, pero sí lo ejerció, y ese periodismo fue la base de su creación literaria e incluso cinematográfica que nos ha permitido conocer la Colombia de una era determinada o conocer incluso una región completa o incluso otras partes del mundo. Entonces, yo voy a presentarlos muy brevemente a ellos porque lo primero que quiero es que para que veamos cuáles son las diferentes formas de narrar que están aquí resumidas, que cada uno de ellos hable un poco más sobre su iniciativa, pero tenemos a Olivier Mauco, que viene de Francia, es CEO y fundador de The Gaming Society, que podríamos simplificarlo diciendo es una institución u organización que desarrolla videojuegos, es decir, él estaría aquí con la camiseta o la representación de contar historias a través del sector del entretenimiento, ese sector que el periodismo muchas veces ha visto como algo secundario porque eso no era lo serio era la información rigurosa y el entretenimiento es otra cosa. María Mercedes Acosta es fundadora y directora de Sentido, algo que podríamos simplificar denominando medio de comunicación, pero que trasciende un poco esa definición exacta de medio de comunicación y que además también amplía esas barreras de ese periodismo que durante mucho tiempo se ha dicho el activismo no tiene nada que ver con el periodismo. En la Fundación Gabo ya hemos empezado a hablar del periodismo con causas, es decir, el periodismo que tiene posiciones muy concretas, en este caso en los temas con enfoque de género y diversidad, y Juan Rasanz y Bernardo Pajares, que ambos representarían inicialmente a ese mundo de la divulgación, podríamos decir, porque ellos son creadores de un podcast que se llama Arte Compacto, que cuenta historias relacionadas con el arte, pero con enfoque de género y diversidad, también podríamos resumirlo. Entonces, podríamos ver cómo en este plantel está resumida esa difuminación de las fronteras a la hora de contar historias y entender la realidad, y cómo el periodismo puede sobrevivir muy seguramente, y esta es una tesis de partida de la Fundación o incluso una posición, cómo la supervivencia del periodismo no estará en la protección o en esta noción de la defensa ante o la preocupación por, sino trabajando de manera conjunta entre distintas formas y entendiendo que posiblemente el periodismo no vaya a vivir más o no solamente en ese formato tradicional de medios de comunicación, sino que lo pueda hacer en otros sectores y que pueda seguir cumpliendo su propósito, que será llevarle información de calidad a la ciudadanía que le permita entender el mundo en el que vive. Así que voy a empezar en el orden en el que estamos sentados. Le voy a pedir a Olivier que nos cuente un poco qué es The Gaming Society, en qué consiste tu trabajo y cómo es que tú cuentas historias. Sí, hola, gracias Daniel por la invitación, gracias, hola a todos. Gaming Society es una empresa que hace videojuegos con impacto, es decir, que usamos el medio videojuego
para hacer o proponer experiencias sobre diferentes temas. Hemos trabajado con museos en Francia, como Pompidou, con Cité des Sciences. También hemos trabajado con instituciones y quizás ahora lo más interesante es que estamos trabajando, por ejemplo, con pueblos indígenas de Amazonas para hacer una experiencia en Fortnite sobre la vida actual y también con una dimensión patrimonial y con una visión muy cultural. Así que lo que nos interesa es usar el medio videojuego, el gameplay, y proponer una otra mediación, una otra forma de experiencia para descubrir y también para estar jugado ¿cómo decirlo? Con públicos que no están acostumbrados a este tipo de tema. Y eso es muy, muy importante porque, por ejemplo, hemos hecho un juego sobre la abstención en Fortnite para las elecciones europeas y se parece que hay problemas, cómo las instituciones van a hablar con los jóvenes, con los menos de 35 años, especialmente al nivel político, que no hay manera de estar acá. Así que usamos el videojuego, la comunicación a través también del videojuego y trabajemos como investigadores, un poco no como periodistas, pero lo que nos interesa no está en no es de travestir la sociedad o el contenido, está alrededor de una forma de verdad también, un poquitito. Así que es un trabajo de translación casi con el juego. Sí, algo que le permite a la gente tener acceso a esa historia. Ahí te hago una pregunta, o sea, cuando se está desarrollando algo que tiene como esa base en la realidad, ¿cómo es el pacto de lectura? O sea, en el periodismo hay algo que es claro, lo que marca es el pacto de lectura. Tú, cuando dices ejerzo el periodismo, le estás diciendo a la audiencia lo que te voy a contar es verdad y lo basas en eso. En el caso del videojuego, ¿dónde están los límites? Hay diferentes tipos de videojuegos. La verdad hay el entretenimiento, como la GTA, Assassin's Creed, que son puro divertimiento. Y divertir y verdad me parece un poquito ortogonal. Así que nuestro tipo de videojuego que es más serioso, que videojuego como Serious Game o video de impacto, así que la gente que juega sabe que está con un contenido especial. Está para aprender, para descubrir y para experimentar también una otra vida, otro punto de vista. Así que lo saben, no vamos a decirlo, no, está para nada, es por esto, con este tema, con este objetivo. Y María Mercedes, en tu caso, como fundadora y directora de Sentido, que, como decía yo al principio, es en este momento en el que empezaron a aparecer los medios de comunicación que tenían posiciones muchísimo más firmes en algunos asuntos, ante los que el periodismo tradicional decía cosas como eso no es objetivo, cuando podemos debatir sobre el tema de la objetividad y la subjetividad en el periodismo. O sea, cuéntanos un poco cuál ha sido tu experiencia con Sentido, que tiene ya ¿cuántos años? 11, 12, 13. Entonces, un poco cuál ha sido el recorrido y cómo has visto que ha ido cambiando también la forma de ejercer el periodismo en el medio. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sentido nació hace 13 años, es una plataforma digital especializada en aportar conocimiento e información de calidad en temas de género, diversidad sexual y cambio social. Digamos que desde el comienzo nunca nos planteamos si íbamos a ampliar un poco los límites del periodismo o algo así, porque siempre hemos creído que la misión del periodismo es cuestionar el poder, por un lado, es también denunciar las desigualdades, denunciar las injusticias, las discriminaciones, y eso es parte de lo que hacemos. O sea, no nos preguntamos si era activismo o no, sino que era una parte de la misión del periodismo. Y además, digamos, si hay algo que agrupa a los seres humanos son los derechos humanos. Entonces, siempre como que hacer periodismo, yo creo que esta tiene que ser una sombrilla de cualquier periodismo, no importa desde deportes, de economía, de política, digamos, siempre tiene que estar alineado con eso. O sea, entonces, como que eso digamos, no fue una discusión, sino que siempre sabíamos que era parte de la misión del periodismo. Digamos que parte del activismo también tiene esa misión, no cuestionar el poder, denunciar las desigualdades, son dos caminos distintos para llegar casi que a un mismo objetivo. Además, muchas veces uno se retroalimenta del otro. Entonces, como que nunca nos preguntamos si había como que estábamos cogiendo por un lado que no era o algo. No, teníamos clarísimo que eso era lo que queríamos contar.
Además sabíamos que había un vacío de conocimiento en los temas de género y de diversidad sexual, era parte de lo que queríamos hacer y que podíamos hacer una mezcla entre información y pedagogía y también en distintas narrativas, hacerlo a veces entretenido, a veces un poco más ligero, a veces más profundo, contar las historias que nos estaban contando, digamos, con el estatus que merecen, ¿no? Porque muchas veces en los medios tradicionales hace unos años, eso ha venido cambiando, lo de diversidad sexual y de género era como una cuota, o se presentaba como de manera estereotipada, y eso era lo que sentíamos que hacía falta, darle el estatus que merecen las historias de la diversidad sexual. Entonces, fue un poco ha sido como el camino un poco que hemos recorrido. Ahora. Sí, pero tú decías también, o sea, hacer pedagogía, o sea, aparte de la particularidad del enfoque de género y demás, o sea, también está el tema de ser un medio nativo digital, lo cual lo hace distinto al periodismo que conocíamos tradicionalmente. ¿Esa pedagogía necesariamente se hace solo a través de la información o hay otras iniciativas que se lleven a cabo desde sentido para contactar con la audiencia? O sea, ¿qué tipo de otra forma de distribuir y llegar a las audiencias habéis experimentado en estos años? Y la pedagogía, digamos que la hacemos en parte con las historias, ¿no? Una historia de vida, digamos, de, no sé, de personas trans, de infancias trans, de personas no binarias, por ejemplo, temas que mucha gente como que todavía le resultan desconocidos o no le resultan para nada familiares, con una historia de vida, ya sabemos que estamos informando, digamos, contando que esa realidad existe y también haciendo pedagogía a la vez, ¿no? Con las cifras, digamos, de las situaciones de derechos humanos en temas de género y diversidad sexual, presentando, digamos, los informes que hacen las organizaciones que investigan y las investigaciones que hace sentido, también estamos haciendo pedagogía, ¿no? Recientemente presentamos, por ejemplo, una encuesta sobre la percepción de papás y mamás sobre la educación sexual y sobre los derechos LGBTIQ. Ahí hacíamos las dos cosas, ¿no? Estábamos informando y estábamos haciendo también pedagogía sobre estos temas. Entonces, como que tratamos sí, de mezclar un poco a través de las historias y también de los formatos, ¿no? A veces simplemente, uno de los formatos que más trabajamos es el cómic. Entonces, simplemente, por ejemplo, vamos a explicar un concepto y en un cómic de 10 slides, ahí estamos, digamos, explicando un concepto, ¿no? También hay que pensar en cómo llegar en nuevos formatos en estos temas, ¿no? Porque nuestra audiencia es una audiencia amplia, podría pensar que solamente personas LGBTIQ, pero a veces no es así, porque ya muchas veces no les interesa el tema, o no necesariamente por ser LGBTIQ, por ejemplo, o por ser mujer, alguien quiere consumir este tipo de contenidos. Entonces, la pedagogía también incluso va más allá de los temas que tocamos. De hecho, nos interesa mucho poder llegar a audiencias más amplias, entonces también hay que buscar un poco, por eso el tema de la pedagogía es tan importante, por eso en sentido, digamos, no tratamos un lenguaje muy alto en estos temas, que a veces como que se sube, sino lo mantenemos siempre como muy sencillo, por decirlo de alguna manera, que un público amplio lo pueda entender, y eso también nos ayuda en ese tema. Claro, en este tema y llegar a públicos más amplios y hacerlo más accesible, que es realmente una democratización real de la información, porque también es el derecho a entender. En vuestro caso, en el de Juan Rey Bernardo, eso se hace a través de un formato como el podcast. O sea, vosotros venís de una cosa que a priori podría parecer una cosa como sumamente arcaica, que es un museo como el Museo del Prado, o sea, una cosa que tiene cosas antiguas, y de repente dos personas que trabajan en ese museo crean un podcast con enfoque de género y diversidad para contar historias, haciendo divulgación, que sería en principio lo que haría, pero luego además eso se convierte incluso en un programa de radio. Entonces, realmente Arte Compacto, ¿qué era al principio, en qué se ha ido convirtiendo y qué es? Buenas tardes. Lo primero, gracias Daniel, gracias por invitarnos a estar aquí en el Festival GAU. Es un honor para nosotros. Venimos de Madrid, es nuestra primera vez en Colombia y estamos aprendiendo un montón. A mí desde siempre, desde pequeño, me encanta que me cuenten historias. Estos días me están contando muchas y parte de nuestro trabajo, de lo que hacemos ahora en Arte Compacto, es contar historias también, ¿no? Y yo, al hilo de lo que decía Daniel al inicio, perdón, yo de pequeño quería estudiar periodismo, era la carrera que yo quería hacer, pero yo soy de Galicia, del norte de España, y en la universidad que tenía más cerca de casa la nota para estudiar periodismo era muy alta y mi media no era suficiente para llegar y mis padres no podían pagarme una universidad privada, así que estudié imagen y sonido, producción audiovisual, pasé por trabajos de todo tipo, de camarero, de teleoperador, repartí periódicos y finalmente pude hacer una carrera de filología inglesa en Madrid
mientras trabajaba como vigilante de salas en el Museo del Prado, como auxiliar, atendiendo a la gente, pidiendo que no tocasen los cuadros, por favor. Y finalmente hice un máster de radio, así que de alguna manera he acabado dedicándome al periodismo y a las redes sociales en el Museo del Prado, que es donde trabajo ahora. Y ahí conocí a Juanra, y Arte Compacto es un podcast que hacemos, un proyecto independiente que tenemos él y yo, en el que hablamos de obras de arte, de la historia del arte, pero hablamos desde el nosotros, desde el estudio que montamos en nuestra casa para grabar el podcast, o desde la Radio Nacional de España, donde hacemos ahora los sábados Arte Compacto en Radio 5 también. Porque el director de la radio escuchó nuestro podcast, le gustó el tono que teníamos, desenfadado, de hablar de historia del arte sin elitismo, como quien comenta una película que va a ver al cine con su amiga y le gusta. Nosotros hablamos así de la historia del arte porque nos gustan los cuadros de Velázquez, nos gusta la escultura de Bernini, nos gusta Sofonis Banguisola, nos interesa la historia del arte y creemos que sigue apelando a nosotros hoy en día, ¿no? Entonces, es verdad que hablamos de temas antiguos, también de arte contemporáneo. Hablamos de todo. Ahora te paso el micrófono. Nuestro podcast también es así, también nos interrumpimos y nos pasamos la palabra. No estoy de acuerdo en absoluto. ¿Cuándo fue la última vez que hablamos de un tema antiguo tú y yo en Arte Compacto? Hace 2 meses hablamos de mitología, de Cupido, de Bernini, vale. de Carracci. Bueno, yo creo que intentamos realmente... Sí que comenzó Arte Compacto siendo una forma de divulgar historia del arte tradicional con los temas de los que hablan los museos y de los que hablan los libros de historia del arte habituales. Ahora nosotros intentamos hacer, digamos, una selección de historias de la historia del arte que nos interesan porque representan la diversidad. Una diversidad que no está tan presente en los libros de historia del arte, no está tan presente en las conferencias de las universidades o de los museos, aunque cada vez más, y estamos muy contentos con ello, claro. Pero intentamos hacernos eco de esas historias que pueden significar algo especial para nosotros porque nos vemos representados en ellas, como pues nosotros, personas del colectivo LGTBIQ+, pero cualquier diversidad en general. Hablamos, por ejemplo, de historias de mujeres de la historia del arte que siempre han sido relegadas a los márgenes. En definitiva, intentamos efectivamente seleccionar las historias con mimo. Pero en cualquier caso es cierto que además el hecho de que haya surgido Arte Compacto en nuestra casa como un podcast muy personal y haya dado el salto después a Radio Nacional es algo que yo creo que muchas cabezas han podido explotar ante esto, ¿no? Porque ahora nos dedicamos a hacer entrevistas en Radio Nacional, intentamos hacer entrevistas a gente, pues comisarios, escritores, artistas, que están comprometidos con la creación artística que viene a tener algo que decir sobre la diversidad de la vida, ¿no? Al final, nosotros entendemos la historia del arte como algo que tiene que ver con la vida de las personas, con la vida de los artistas, con la vida de quienes se encargaron las obras de arte y también con nuestras propias vidas, ¿no? Y eso es lo que intentamos hacer. Sí que es una especie de divulgación, claro, sí. Yo sigo pensando que la diversidad sigue estando en el barroco y sigue estando en el arte románico y cada vez hay más historiadoras del arte que hablan del románico, de las mujeres, que ha sido ignorado tradicionalmente por la historia del arte. Así que vamos a seguir hablando, aunque tú no quieras, de románico, de barroco, de todo. Lo que quería decir sobre el podcast es que hasta el momento de eclosión un poco que nos llegó a nosotros en la pandemia y justo después de la pandemia, yo pasé por varios medios de comunicación, hice prácticas en Radio Nacional, trabajé en informativos, hice otros programas y nunca vi la comunicación como algo tan horizontal como ahora con Arte Compacto, ¿no? Nunca recibí tantos mensajes, tantos correos electrónicos, tantos comentarios de oyentes, ¿no? Que en su casa reproducían el podcast y reproducen el podcast en Spotify o en iVoox o en la plataforma que sea, en Apple Podcast, donde sea, y esas historias que contamos y nosotros se sienten apelados por ellas. Y siento que de alguna manera el periodismo tradicional, que era tan vertical, ¿no? Yo estoy aquí, tú estás aquí, yo te informo, tú me escuchas, ha pasado a ser muy horizontal y que nosotros nos nutrimos de los comentarios y de los mensajes que recibimos para pensar nuestros próximos episodios, nuestros contenidos, para pedir también que la audiencia participe. Así que a mí eso me da alimento para seguir, ver que esa reacción está ahí, que es tan inmediata. Y en vuestro caso también, al hacer, que esto es algo que sucede cada vez más con el mundo del podcast, los podcasts en vivo es un espacio de contacto directo con tu audiencia, es decir, es un contacto completamente directo que a las plataformas de medios les ha costado durante muchísimo más tiempo, porque durante mucho tiempo estuvieron basados en datos que muchas veces eran simples percepciones. Eso en el caso de la televisión es una estimación de los audímetros, o en los casos de la prensa la distribución
podía ser un mito porque cuántos periódicos se imprimían, cuántos periódicos se distribuían, no significaba cuántas noticias se leían. ¿Cuál ha sido vuestra experiencia en ese contacto con vuestra comunidad más inmediata a través de las sesiones de podcast en vivo? Bueno, increíble. Ya antes de los vivos ya veíamos en la pandemia como a medida que íbamos publicando episodios, cada día la cifra de oyentes subía 100, 200 personas más al día, que para un podcast independiente como es Arte Compacto es muchísimo, ¿no? Y que recibíamos mensajes de personas que se sentían apeladas y nos decían me estoy atreviendo al escucharos a vosotros a hablar con naturalidad de la historia del arte como pareja gay, a salir del armario en mi casa, y gente que nos escribía desde Argentina, desde aquí, desde Colombia, desde México, desde lugares de España. Y eso dio el salto cuando empezamos a hacer el podcast con público como vosotros que estáis hoy aquí. Durante el podcast veíamos las miradas y al terminar enseguida pues las personas se acercan porque te sienten como alguien que les hablas al oído, ¿no? Que estás ahí contándoles las historias directamente a ellos, y venían a contarnos, nada más terminar, en las cañas de después, tomándote algo, cuáles son sus episodios favoritos, dándote ideas para el siguiente episodio, contando que te escuchan en el gimnasio, cuando sacan al perro, y es una comunicación muy, muy, muy directa. Es realmente algo muy agradable. Claro, yo creo que algo parecido ya existía con las redes sociales, quiero decir, como dice Bernardo, ya recibíamos un montón de feedback a través de redes sociales, de mensajes directos todos los días, pero es verdad que, claro, el encuentro directo, yo sinceramente, parece una anécdota un poco ridícula, pero lo que más nos impactó la primera vez que hicimos un directo con público, una grabación de podcast, fue que la gente se reía muchísimo. Y nosotros estábamos convencidos de que lo que estábamos haciendo desde nuestra casa eran unos contenidos muy serios, hablando de historia del arte, y que si yo me enfadaba con Bernardo o Bernardo conmigo y decíamos alguna burrada al micrófono, pues ya está, sin más, ¿no? Era una cosa que no se debía hacer y ya está. Y sin embargo, en cuanto nos pusimos delante de gente, la primera vez empezamos a escuchar cómo se reía la gente ante ciertas circunstancias de nuestra forma de hablar o lo que sea, y realmente a mí me impresionó muchísimo ver que a lo mejor éramos más cómicos de lo que pensábamos, o que podíamos hacer más entretenimiento que divulgación. Sí, claro. Ahí Juanra, que es el historiador del arte de los dos y que nunca había hecho nada delante de un público, se creció como showman, ¿no? Como persona, animal de escenario, porque vio que las bromas que hacíamos o estas pequeñas rifirrafes, ¿no? Interrupciones, tal, tenían una reacción en el público y se vino arriba como showman, y ese episodio fue como increíble, sí, fue muy divertido. Sí, pero es verdad que, bueno, que la historia del arte, ¿no? Contada desde una perspectiva determinada, como es la nuestra, la queer, y encima, además, como un espectáculo, es algo que realmente pues, no es lo más habitual, pero se ha dado. Claro, y en tu caso, Olivier, por ejemplo, esa relación con la audiencia, digamos, o sea, la audiencia muchas veces sirve o es un elemento indispensable para marcar la agenda, ¿no? La agenda mediática mucho tiene que ver con la actualidad, con la selección de temas. O sea, esa investigación y ese contacto con las audiencias para saber qué tipo de historias contarle a través del videojuego o qué llevarle, ¿cómo funciona ese sistema en ese sector? La verdad es que como está un medio interactivo, tenemos que hacer una simulación de la audiencia, y cuando te vas a hacer un juego, te vas a hacer un espacio a donde la gente se va a investir tiempo, investir cosas para ganar, para perder, etc. Así que ahora tenemos que conocer bien la audiencia, lo que le gusta, cómo funciona, etc. Y después lo que aparece en el mundo del juego está que ahora la comunicación en las redes sociales, especialmente la conversación sobre el videojuego, pues sabes que la mitad del contenido de YouTube está la conversación sobre videojuegos. Son streamers que van a jugar, que van a tocar, que van a hablar de su partido, que van a hacer un stream. Eso está re importante porque el mundo del videojuego lo entendí como una fuerza muy, muy interesante, porque van a producir contenido que está streamable, es decir, que se puede mostrar en la web de manera muy, muy, muy intensa. Y esta parte de una comunicación global también. Antes había una relación entre el mundo del videojuego y la prensa especializada, y estaba andando bien, también con el web ando diferente, pero tenía una gran dependencia entre la prensa online y las empresas, y ahora los que tienen el poder de mediación son los influencers. Y cambia realmente la manera de pensar los juegos, de comunicarlo, y también lo interesante es que hacemos un medio que se juega, pero también que se mira. Y puedes pasar un tiempo solo mirando gente jugando. Eso está muy interesante también, porque hacemos dos cosas, algo para jugar y algo para estar más espectacular.
Y también está este nivel del comentario acá donde se puede tratar de los temas también, como lo haces con la historia de arte y a través de su podcast. Hay streamers que van a hablar política, que van a hablar, no sé, arte sobre un juego, o tipo de juego o historia. Hay un montón de streamers que usan el videojuego y que comentan la historia, o historia de todo tipo. Así que está interesante esta relación entre un medio que está para jugar, que está un design de espacio y también un medio que se comenta mucho en live. Así que me parece bastante raro, diferente de los otros medios que están... Es difícil de hacer un comentario de una serie Netflix porque estás mirando y no te vas a entender a alguien que está hablando todo el tiempo. Así que acá tenemos esta posibilidad también. Y hay que pensarlo cuando haces algo para las audiencias. Puedes producir un contenido o puedes producir una interacción atrás contenidos existentes y manera de hablar de tema que te quiere. Y en tu caso, María Mercedes, porque muchos de los temas no necesariamente tienen por qué ser respuestas a las peticiones de las audiencias. Es decir, hace años no se podía medir cuál era el impacto de las informaciones con enfoque de género porque no existían. Es decir, no es ni una filosofía de mercado y es muy difícil medir unas audiencias que todavía no existen. ¿Cómo se combina entre los temas que atienden respuestas, o sea, atienden necesidades de información de la gente y qué tanto porcentaje son temas propios que vosotras mismas ponéis en agenda o que van abriendo camino? Sí, yo creo que hay muchos temas que en el periodismo a la gente como que uno ya sabe que no les interesa consumir, pero igual hay que ponerlos en la agenda, ¿no? Digamos, todos los temas de crímenes, de odio, todo este tipo de cosas, yo creo que la gente como que eso ya a veces tienen como la sensación de ya el camino está cerrado, no hay mucho que hacer y ese tipo de contenidos como que la gente no los consume tanto. Pero yo creo que siempre tiene que estar en la agenda, ¿no? Digamos que en nuestro caso, las historias de vida, donde, por ejemplo, hay historias donde un papá o una mamá apoya la diversidad de sus hijos, ese tipo de historias son muy bien recibidas y digamos, también están siempre como en nuestra agenda, ¿no? Creemos lo que hablaba un poco antes, que es una mezcla entre pedagogía, información, como algo entretenido también. Entonces, eso siempre está. Y también están las definiciones, ¿no? Por lo que también hablábamos antes, hay muchos conceptos que la gente no conoce y que también tratamos de ponerlos ahí. Algo que tú mencionabas antes, que me quedó pensando también, es que antes existía como una jerarquía en los medios, digamos, lo que la gente comentaba o lo que la gente tenía para decir siempre quedaba como un relleno en las cartas de los lectores, ese tipo de cosas. Y yo creo que algo que han hecho distinto los nativos digitales es crear conversaciones. Entonces siempre uno está como pendiente de lo que la gente comenta. Bueno, no siempre son los comentarios más propositivos, hay de todo, pero digamos que uno, creo que esa es una diferencia y algo que en sentido también tenemos muy en cuenta, lo que la gente siempre está comentando, está diciendo, porque a veces son insumos para contenidos, a veces son también para crear nuevas historias y todo eso. Entonces creo que la relación, al ser mucho más horizontal también, es parte casi que de los contenidos, ¿no? Las interacciones con las audiencias. Y luego me estoy dando cuenta que en vuestro caso, o sea, el proceso es completamente distinto entre aquella parte del panel y esta, porque en vuestro caso habéis ido de lo no tradicional a terminar haciendo un programa en una radio, en Radio Nacional de España. ¿Cómo es el cambio a la hora de preparar las historias entre el podcast y cuando lo tenéis que hacer para el programa de radio? Es decir, porque en el fondo lo que termináis haciendo es lo mismo que haría un periodista, es una reportería, es preparar una entrevista. Eso ha sido un reto para vosotros porque lo otro empezó siendo más personal, pero al estar en una radio, nuevamente volvemos al tema del pacto, es un pacto distinto. ¿Eso cómo ha sido para vosotros? Sí, para el podcast, aunque luego sea muy divertido, muy entretenido y todo esto también depende del tema, siempre nos leemos un montón de libros, cada uno se prepara el enfoque que va a llevar para ese episodio, el tema que va a tratar, y luego lo que siempre hacemos es no contárnoslo antes el uno al otro. Más o menos cada uno sabe de qué tema va a hablar el otro en el podcast, pero no todo lo que va a decir, ni hay un guión escrito. Es leemos, cada uno lleva sus notas y luego en el podcast, tanto si grabamos solos en el estudio en casa como con público, dejamos que eso salga y nos dejamos sorprender, sin tiempo límite, sin marcas de en el minuto 15 hay que pasar de otro tema porque si no la gente se va.
En la radio es muy distinto porque tenemos un tiempo que son 25 minutos. Vamos los sábados desde el boletín de las 6 de la tarde hasta el de las 6:30. Entonces sabemos que la radio tiene un lenguaje, ¿no? Que tiene unas cuñas, tiene unas sintonías, unos indicativos. Tienes que situar al oyente que te escucha porque enciende la radio del coche o porque está en casa y le da al botón de encender la radio mientras plancha o lo que sea, y no sabe quizá qué programa es ese. Entonces tiene que sonar una voz que diga Arte Compacto en Radio 5. Que diga, estás escuchando esta sección, ahora va la recomendación de la semana, el apúntatelo, ¿no? No te pierdas la agenda. La radio tiene una serie de códigos que están ahí, jugamos con músicas también, eso es estupendo porque si entrevistamos a una comisaria de una exposición y nos ha contado en la entrevista previa, cuando la hemos conocido, que le inspira mucho escuchar, yo qué sé, a Shakira, pues ponemos a Shakira, entonces eso va a vestir muy bien la entrevista y va a hacer que sea más interesante para el oyente también y más ameno escuchar un poco de música en un momento dado y respiramos un poco. Pero jugamos con eso, con que los tiempos de la radio son ágiles y no podemos estar eternamente hablando porque son 25 minutos y hay unos códigos, y nos preparamos también en las entrevistas de otra manera. De todos modos, te referías un poco al compromiso también con la verdad, por ejemplo, del periodismo, ¿no? Y en ese sentido, claro, en el podcast, yo como historiador del arte siempre he tenido el compromiso de, no como periodista, pero sí como historiador, contar también la verdad respecto bueno, al menos toda la verdad que podemos saber respecto a los acontecimientos de la historia o de la historia del arte. Es verdad que en todo momento, sobre todo en el podcast, metemos mucha opinión, metemos mucha cuestión subjetiva, pero no tanto respecto a los datos de la historia, sino más a la forma en la que hoy recibimos esa información histórica, ¿no? Pero realmente ese compromiso que teníamos con la verdad como historiadores del arte a la hora de contarlo en el podcast, pues lo mantenemos a la hora de hacer una entrevista en la radio o hablar de cualquier tema en la radio, más desde el punto de vista del periodismo, ¿no? Pero en cualquier caso ese compromiso estaba igual antes. Y una cosa es ejercerlo uno, pero en el caso de Olivier también hablábamos la primera vez que conversamos sobre la gamificación de historias periodísticas. ¿Cómo es, me genera muchísima curiosidad, cómo es trabajar con un reportero que ha construido una historia y esa historia va a cobrar una vida distinta, ¿no? En el caso de la Fundación lo hemos estado viendo este último año con lo que pasa con las adaptaciones cinematográficas, que existe una tensión muchas veces fuerte entre la no ficción y la ficción, es decir, cuando una gran investigación periodística es adaptada al cine, ahí hay veces en las que incluso la historia no llega a salir por dónde están los límites. ¿Cómo es ese trabajo con el reportero que tiene esta noción o ese pacto mucho más, podría decirse, estricto con la verdad, con la industria? Claro, claro. Y hemos trabajado en un juego documental que se llama Fort McMoney, que estaba una investigación en el norte de Canadá, y estaba un reportaje con video, con personas, no con actores, con personas realmente. Y acá está la gran diferencia. Así que el trabajo de investigación está de colectar la verdad o del contenido, y no te puedes a un momentito decir, en la entrevista, ¿puedes hacer esta gesta para mi desarrollo? Porque está re bien. No, no está posible. Tienes la materia pura, bruta, y con tienes que pensar en una gamificación que no sea divertir, pero que sea una reorganización de la información. Piénsaslas como el game design es una manera de pensar en una otra manera de consumir lo que he entendido, de organizar los signos en una pantalla y de pensar una interacción con una manera de descubrir y también acá de investigar. Y el punto de vista que estaba muy interesante porque estabas investigando en esta ciudad, así que estaba como un periodista, así que estaba bastante fácil. No, pero estaba ok, no estaba tan difícil. Lo más difícil estaba cuando estaba en la interacción de diálogo, porque teníamos que tomar la bucle que existía, que no se puede jugar por la gente a propósito. Así que estaba muy, muy interesante, y al final es él que tiene el final cut. No está el game director, no está realmente el investigador y el periodista, porque está un documental al final. Eso está muy, muy, muy importante de ver la frontera, porque a otro nivel, si piensas en otro tipo de juegos, como en Assassin's Creed, trabajan con científicos, historianos, etc. Pero al final, el final cut es a los de Ubisoft que van a decir, ok,
Gracias por el contenido, pero al fin es una ficción que se inspira de la realidad y también que propone una visualización. Aquí está lo diferente, porque puedes hacer una simulación de la realidad en 3 dimensiones, pero adentro poner historias que no están de verdad. Eso es lo interesante con el videojuego también, o con la 3D, es que puedes hacer cosas que se parecen real, pero la historia no está, o no está, o se inspira. Así que esta frontera depende si está realmente un juego de entretenimiento o está documental que se inspira del videojuego. La verdad es el sujeto, el que lo produce y cómo se difusa y por quién. Se trata de la industria creativa clásica, depende quién quiere hacer por quién. María Mercedes, en tu caso, o sea, los límites, digamos, ¿no?, de ese pacto tiene que ver un poco con la posición del medio, la tuya propia, o del redactor, o de quien sea, con la información. Es decir, ¿cómo es ese trabajo para entender dónde se coloca uno en la historia? Porque hablamos mucho del periodismo con causas, pero eso muchas veces recibe críticas, al modo de ver de mi parte, muy injustas, por decir, no, eso es activismo, eso es sesgado, eso no entra dentro del límite de la verdad. ¿Cómo se maneja la posición que tiene uno respecto al tema y cómo la posición que uno muestra para blindar la información y que no sea echada por tierra por los demás? ¿Cómo es esa tensión para trabajar con el yo o con cómo me posiciono, pero también con el pacto y con cómo es percibida la información? Yo creo que cualquier periodismo y cualquier persona que ejerza este oficio debe hacerlo con causa. Si por causa se entiende, digamos, un enfoque de género, porque el enfoque de género no es nada distinto que reconocer la diversidad que ya hay en la realidad. Entonces, ¿cómo puedes hacer un periodismo que no reconozca eso? No importa lo que te decía, no importa si es historia del arte, no importa el tema. Entonces, yo creo que en sentido partimos de esa premisa, ¿no? Un periodismo, no importa la persona que lo viene a ejercer del área que venga, pero tiene que ser una persona que reconozca la diversidad que existe en la realidad. Diversidad en el sentido más amplio, ¿no? De procedencia, de edad, de color de la piel, de orientación sexual, de identidad de género, porque eso es lo que ya existe. No nos estamos inventando nada distinto, no estamos creando, digamos, vamos a poner lo que, no, es lo que existe. Entonces, esa es la premisa principal, digamos, para ejercer, digamos, en sentido el periodismo, eso es como la base. Entonces, hay muchas personas LGBT o no en sentido, eso digamos que no es determinante para crear nuestros contenidos, y sí debe ser, digamos, la base fundamental es estar alineado con los derechos humanos, por lo que te decía antes, es lo único que tenemos en común todas las personas, ¿no? La constituyente puede variar, las creencias religiosas pueden variar, o sea, lo que nos une es eso, los derechos humanos, ¿no? Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, y esa creo que debe ser la premisa, no solo del periodismo que hacemos en sentido, sino de cualquier periodismo. Hay que reconocer, digamos, eso, y ahí para adelante, pues, se proponen los temas, se buscan los formatos, pero esa es como la premisa, yo creo que base de cualquier periodismo. Claro, de alguna forma se rompe este tema mucho más del periodismo contrapoder, que se complementa con un periodismo que atiende a otros tipos de poderes, poderes que no son necesariamente, solo se representan a través de la forma del Estado, sino que tiene mucho más que ver con otras formas de poderes que existen en la sociedad y que están mucho más anquilosados y estructurados. Para determinar un poco cómo es esa identificación entre el poder tradicional, es decir, veníamos de un periodismo en el que lo tradicional podría ser investigar lo que ha dicho el presidente de turno, lo que ha dicho el alcalde de turno, lo que ha dicho la entidad de turno. ¿Cómo es ejercer un periodismo que tiene que mirar cómo funcionan otros poderes que están afectando a poblaciones de manera directa, pero que no son tan obvios, que no existen? ¿Cómo es ese proceso de reportería que se basa mucho más casi en un análisis sociológico para identificar cómo funcionan las cosas? Yo creo que lo que no es tan visible para mucha gente, porque digamos, no sé, la corrupción o lo que el periodismo, digamos, la corrupción política o en distintos sectores es como lo que el periodismo siempre ha visto,
digamos, es lo que ha perseguido, ¿no? Buscar cómo destapar esas corrupciones, por ejemplo. Pero yo creo que cuando la sociedad, muchas veces sin darnos cuenta, se han creado jerarquías. Y yo creo que eso es otra de las funciones del periodismo, ver cuáles son esas jerarquías que se volvieron implícitas, o sea, están ahí y simplemente como que se normalizaron, ¿no? Entonces, por ejemplo, la heterosexualidad sobre la homosexualidad, el cristianismo sobre otras creencias religiosas, el periodismo sobre el activismo, por ejemplo. Entonces, como que esas jerarquías son las que también tenemos que aprender a ver en el oficio periodístico, ¿no? Y al verlas empiezas como a denunciar no solamente la corrupción política o la corrupción, digamos, de coyuntura, que es lo más evidente, sino también esas desigualdades, porque esas desigualdades que se volvieron normales han creado injusticias y han creado desigualdad en derechos para ciertas poblaciones porque simplemente se volvieron normales. Entonces, el periodismo tiene que ver eso y tiene que denunciar eso, es parte de su obligación, digamos, y no solamente en temas de género, en todas las jerarquías que se han creado socialmente. Entonces, denunciarlas, evidenciar cuáles son las desigualdades, cuáles se normalizaron, qué representa eso para la población en general y para las minorías, digamos, en particular, ¿no? Entonces, yo creo que eso es parte también de lo que tienen que hacer como periodistas. Claro, y ahí cómo ha sido la relación con los, o sea, con los medios más tradicionales al crear, porque ha existido como esa competencia entre uno viene a sustituir al otro, entonces ahora el tipo de periodismo que se ejerce viene a barrer con lo anterior. ¿Cómo ha sido vuestra experiencia, vuestra relación con esos otros tipos de medios? ¿Ha sido más abierta? ¿Sentís que el ejercicio de, o la aparición de medios como el vuestro ha contribuido a mover posiciones en esos medios o al revés, genera como un anquilosamiento, un cierre? Bueno, yo trabajé muchos años en medios, en ese tipo de medios, digamos, y yo lo que veía ahí siempre era que los temas de género y de diversidad eran una cuota. Y siempre era la misma foto. Yo creo que muchas veces todavía es la misma foto cuando se va a hablar de cualquier tema de diversidad sexual, vuelven y se saca la misma. Es como el reencauche. Entonces, eso demostraba como la visión de los medios frente a este tipo de temas. Y yo creo que, pero eso ha venido cambiando, eso hay que reconocerlo. Cuando Sentido nació, digamos, parte de su objetivo era llenar ese vacío que existían en los medios tradicionales, donde esto era pues un tema en principio de crónica roja y bueno, ya después avanzando, pero siempre como no era un tema prioritario, sino como algo un poco más de relleno, como decía. Pero eso ha venido cambiando y yo creo que también ha venido cambiando por dos temas, un poco porque el modelo de negocio cambió y los medios tradicionales también se están financiando como empezamos a financiarnos los medios independientes, digamos, presentando proyectos y todo eso, entonces también cambió. Y por otro lado, porque las audiencias más jóvenes cada vez están demandando más estos temas. Entonces también se obligaron a cambiar y a tener que presentar más este tipo de contenidos. Entonces, creo que sin embargo siguen haciendo falta los medios especializados, digamos, como Sentido, porque todo el tiempo estamos produciendo información sobre estos temas. Pero debo decir que los medios tradicionales, la mayoría, cada vez más cubren estos temas, o sea, los vemos en portada. Y muchas veces también se alimentan de las investigaciones que hacemos las organizaciones, digamos, como Sentido. Muchas veces nuestras investigaciones han sido portada también de estos medios tradicionales. Entonces, es lo que hablaba, que también hay una retroalimentación mutua, o sea, digamos, un poco de aportar estos datos, también es información que les resulta útil a los medios tradicionales. Y en vuestro caso, María Mercedes hablaba, ¿no?, de jerarquías que ya venían instaladas. En el caso del arte, las jerarquías son muchísimo más claras desde, o sea, el Museo del Prado, en gran medida lo que hay son retratos de personas con mucho poder, tradicionalmente señores con mucho poder. Entonces, vosotros venís a proponer una forma distinta de ver todos estos temas y toda esa creación. ¿Cuál ha sido la respuesta, digamos, del establishment o de la parte más tradicional? O sea, ¿eso ha generado fricción o, sin embargo, sorprendentemente es un mundo muy abierto y todo el mundo lo ha aceptado? No, yo creo que algo molesta. Yo creo que algo molesta. Hace no mucho tiempo, después de una rueda de prensa sobre un proyecto que nada tenía que ver con nosotros, yo me encontré con el director de la institución en cuestión y con el director de un medio sobre arte español. Y bueno,
los dos se cruzaron unos comentarios respecto a nosotros que realmente, no malísimos, ¿no? Pero sí como, bueno, la historia del arte convertida en periodismo, pero tampoco es periodismo, pero bueno, en fin, sí, claro, que puede llegar a molestar. Al final, estos dos además eran dos señores blancos, heterosexuales y muy ricos y poderosos, ¿no? Pero lo que quiero decir es que yo que estaba pensando, escuchando que también en el periodismo la cultura es una cuota al fin y al cabo. ¿Cuántos periódicos abren con una noticia de cultura o en cuántas páginas se habla de cultura o en cuántos minutos de un programa de radio de por la mañana puedes escuchar a que hablen sobre cultura, ¿no? La cultura ya es una cosa que es muy pequeñita dentro de la comunicación, yo creo, ¿no? Y aún más si lo que pretendes es fijarte en proyectos culturales que hablan sobre realidades pues, bueno, que siempre han sido marginales, ¿no? De los márgenes, al fin y al cabo. Entonces, realmente, esta ha sido siempre nuestra intención con Arte Compacto en Radio 5, cuando llegamos a Radio Nacional, fue aprovechar ese altavoz que teníamos para fijarnos en proyectos culturales que nos interesan y que creemos que tienen algo que decir sobre lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y contarlo, y hablar con las personas protagonistas de estos medios, de estos proyectos, que nunca o casi nunca tienen cabida dentro de los grandes medios de comunicación, ¿no? Porque ya son como la orilla dentro de lo que ya es marginal, ¿no? Y por supuesto, dentro de la historia del arte, imagínate, la historia del arte es un resumen, es un enorme resumen construido por unos señores en el siglo XIX y XVIII que seleccionaron qué historias se iban a recordar, qué historias merecía la pena conservar para el futuro, y eligieron las historias que eligieron, las que consideraron. Pues Rubens, Velázquez, Goya, Picasso, ¿no? Y decidieron no contar la historia de Dora Maar, no contar la historia de Sofonisba y Lavinia, en definitiva, no contar historias que han estado ahí, que han construido la historia del arte exactamente igual que las que siempre se cuentan, pero que se decidió dejar de lado, ¿no? Al final la historia es un enorme resumen que tienes que, como cualquier resumen, es muy, muy subjetivo y te dejas cosas por el camino. Entonces, esa es la otra parte que intentamos humildemente cubrir nosotros, que es hablar de esas historias. Bueno, nosotros hablamos de ellas, pero hoy ya hay una fuerte tendencia en muchas investigadoras, sobre todo, a la hora de enfrentarse a temas de este tipo que siempre han estado marginales y que ahora ya no lo son tanto, ¿no? No sé si quieres. Sí. Bueno, iba a decir que hacemos un poco de traductores también, a veces desde el lenguaje académico, desde el lenguaje de la academia, de los ensayos, de la investigación, a la divulgación, porque no cualquiera va a coger un tomo, ¿no? Un catálogo de una exposición gigante, una tesis doctoral y leérsela, pero si de repente entrevistamos a la autora de esa tesis doctoral en el programa y la destilamos en el podcast, eso lo va a escuchar mucha gente. O nosotros dos nos leemos la tesis y la contamos en el podcast, eso lo va a escuchar mucha gente y va a hacer que se interese por ese tema y quizá contacte con la autora de la tesis, ¿no? Entonces hacemos un poco, sí, de traductores a veces para, como decía Olivier, reestructurar la información, presentarla de una manera pues, amena, entretenida, divertida, mezclándolo con nuestra vida personal, también de manera natural, y de esa manera la información llega, ¿no? Como decía Mary Poppins, con un poco de azúcar, la píldora entra. Entonces, Olivier, en tu caso, la jerarquía tradicional ha sido la de aquí termina el periodismo, aquí empieza el entretenimiento, lo que entretiene, lo que divierte, no es periodismo. Entonces, ¿cuál ha sido? Esa ha sido una posición más tradicional. Sí, pero yo creo que hay algo muy interesante con lo lúdico ahora, y a propósito del periodismo, que está el tema del fake news, que es la producción lúdica de algo que se parece a la verdad. Y eso me parece re importante porque acá hay un parte del contenido en la web que está producido por la gente. Y eso está bien, o también hay un movimiento que considera que el contenido podemos hacer nuevas historias de manera muy lúdica, pero que quizás que sean inspiradas de la realidad o que sean para ellos la realidad. Y hay realmente un trabajo de producción de la realidad, de la prueba por la gente en la web. Y está como un gran juego. La verdad es como un juego. Había los Agonis, los QAnon que trabajan a demostrar la verdad de cosas increíbles, pero ¿cómo lo hacen? ¿Cómo trabajan a producir este contenido? Hay una confusión entre el periodismo y también estas historias que son puro divertimiento,
100%, pero que se parecen a realidad o a trabajo del periodismo. Así que lo lúdico también puede estar acá como algo que reestructura la información o que también que cambia la jerarquía de manera muy importante. Porque ahora, ¿qué te vas a consumir? ¿Periodismo o historias que se parecen de descubrir, investigar, divulgar una otra realidad? Y esta cosa me parece algo muy peligroso por la democracia, por la jerarquía y por muchas cosas, porque ¿dónde está la verdad? Está solo producirla y quién vas a producirla y validarla. Sí, sabemos que el reto por la verdad o por contar información de calidad y con la reportería afecta exactamente en todos los sectores donde lo podamos hacer, pero mi pregunta también iba un poco en el sentido de, yo supongo, o igual me equivoco, que hace ciertos años llegar a hablar a una redacción sobre esta historia se puede contar a través de un videojuego, la gente pensaría esta persona ha perdido el sentido. Y hoy en día, sin embargo, esas barreras, ¿esa relación muta o cómo es tu relación con el periodismo cuando tú llegas? ¿Cuál es la reacción de la gente? Ahora el gran público está ok con el videojuego. Por 10, 20, 30 años los videojuegos está lo malo, adicción, violencia, etc. Y ahora está considerado como un producto cultural. Está bien porque vamos a hablar del contenido, de la economía, de lo que está para la gente, como está un producto, es el primer producto cultural en el mundo. Así que está bien que se trata de él como de las otras formas de cultura. Así que cambia realmente, pero también el periodismo especializado se muere. Sobre la prensa videológica se muere. Así que gracias al periodismo clásico tenemos un digital, videojuego, y hablan de en el mundo, por ejemplo, en Francia. Y hay Pixel, que es una rúbrica muy buena, y hablan de videojuego, de digital. Y aquí está también ahora una parte de la prensa y una parte interesante, porque van a hablar. Y también, última vez, hay la digitalización de los juegos que existían en la prensa de papel, como los crucigramas, y ahora está Wordle para el New York Times. También, porque en el periodismo hay algo que es producir comunidad también, retratar la historia de su comunidad. Es alguien que hablaba de Peterson, y me parece interesante esta visión, que te vas a hablar de tu comunidad y tener un vínculo. Y el periodismo es eso también. Y como estamos en un mundo donde hay otras comunidades, plataformas que generan nuevas comunidades, es una competición realmente de comunidad y de espacio social, y el periodismo tiene un papel central. Bueno, como no hay tema que genere más comunidad que el fútbol, entonces vamos a ir cerrando el tema. No sé si hay preguntas de parte del público que quieran hacerle a alguien. No sé si hay un micrófono por ahí, Laura, o si alguien tiene alguna duda o algo que quiera complementar. Bueno, no, pues está todo el mundo de acuerdo, parece ser. Camisetas amarillas. O está todo el mundo de acuerdo, quiere irse ya. Pues nada, yo quería daros las gracias a todos por haber venido, a todos por haber escuchado esta historia. Yo creo que en definitiva el aprendizaje para mí de todo esto es cómo realmente podemos ejercer como contadores de historias de una forma mucho más, creo que se decía horizontal, mucho más en contacto con la gente, ¿no? Desde una manera mucho más desprovista de prejuicios y menos elitista, al considerarse el periodismo como el único formato portador de verdad hacia la ciudadanía, y romper esa barrera que le permita, ante toda esta situación, ante todas estas amenazas, encontrar soluciones que muchas veces van a través del establecimiento de puentes de contacto con otras formas, y sobre todo eso, tener en cuenta que la vocación del periodismo es un servicio público, y así es como lo entendía García Márquez, y es llevarle historias de calidad a la gente para que sepa, entienda y pueda tener como acceso a, o si no es a la verdad, si la verdad es algo muy excesivo, al menos a una cantidad suficiente de verdad que le permita ejercer su ciudadanía y vivir de manera mucho más democrática. Entonces, bueno, muchas gracias a todos y...